Bendiciones, mis amados. Agradecemos al Señor pues por este día y una nueva oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes la bendita y santa palabra de Dios. Hoy quiero compartir un tema que tiene que ver con la fe del cristiano. El tema se titula Andando por fe y no por vista. Y el texto que me ocupa en este día está en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7, donde el apóstol Pablo dice: porque por fe andamos, no por vista. Aquí el apóstol Pablo pues le dice a la iglesia en Corintios: porque por fe andamos y no por lo que vemos. Quiero orar pues en esta hora para poder compartir con ustedes la bendita y santa palabra del Señor. Padre Santo, Padre bueno, Señor, en esta hora te doy gracias por la nueva oportunidad que me das de poder compartir con mis hermanos tu santa y bendita palabra. Pido, Dios, que esta palabra sea de bendición para cada uno del que la ve y la escucha. Pido, Padre, que uses este siervo inútil una vez más para poder bendecir a tu pueblo. Toma control de mi vida, Señor, dame de esa unción fresca. Y la gloria y la honra es tuya, Padre amado. Gracias porque tú eres bueno, Señor. En el nombre de Jesús. Le habla el reverendo Gabriel Rodríguez de las Asambleas de Dios en Panamá y pastor del Templo El Porvenir. Aquí el apóstol Pablo, si vemos el contexto del pasaje, le dice a los hermanos que no se preocupen tanto por las cosas que están viviendo, que están sufriendo, tribulaciones, angustia, sino que pongan su mirada en el Señor y en el galardón que ellos recibirán por serle fiel al Señor. El tema de la fe es un tema muy vasto, del cual se ha escrito y se ha hablado muchísimo. Pero la situación de la fe, hermano, es algo sencillo si nosotros disponemos en nuestro corazón comprender y entender cómo Dios trabaja. Cuando nosotros nacemos, vinimos a este mundo, nosotros vinimos al mundo en el vientre de una mujer, de nuestra madre, y nacimos en un mundo natural. Cuando empezamos a crecer, nosotros a través de la vista, las cosas que vemos, es que el niño aprende. El niño escucha y ve. Y él aprende a dominar todas las cosas que lo rodean, porque Dios le dio al hombre la capacidad de poder sojuzgar, controlar el mundo natural que lo rodea. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor y nos convertimos a cristianos y nacemos de nuevo, como dice Juan capítulo 3, o sea, tenemos un nuevo nacimiento, entonces nacemos como ese bebé que vino al mundo de una madre. La única diferencia es que nacemos a un mundo espiritual. Y esa es la gran diferencia. Tenemos dos tipos de nacimiento, uno natural y uno espiritual. El problema está en que cuando el cristiano se convierte y empieza pues a conocer de Dios, si él no entiende que debe desarrollar su fe y moverse más por el sentido de la fe que por los 5 sentidos naturales, entonces ese cristiano le va a costar mucho desarrollar la fe. Y ese es el gran dilema que tienen muchos cristianos en el día de hoy. Cuando Moisés fue llamado allá en el libro de Éxodo, Moisés, dice la Biblia, si usted ve el llamado de Moisés, no fue un llamado donde Dios le dijo Moisés o le gritó, no. Primero Dios captó la atención de Moisés. ¿Cómo así? Dice la Biblia que una zarza es una mota de paja seca que rueda en el desierto por la brisa y que por el intenso calor que hay en un desierto, los rayos de sol fácilmente el calor pueden prenderla, o sea, encenderla. Y es común en el desierto
los beduinos que viven en el desierto ver una zarza encendida. Eso es algo típico de un desierto. Pero ¿qué le llamó a Moisés la atención? No ver esa zarza, porque él había visto muchas zarzas, sino que al verla encendida, dice la Biblia, que la zarza ardía y ardía y ardía y no se consumía. Eso a la vista humana no era común. Entonces eso fue lo que Dios usó para atraer a Moisés. A través de su vista humana, vio algo que no era común a los ojos del hombre. Y él se acercó. Y cuando él se acercó, dice la Biblia que Dios le habló y lo llamó. Y ahí usted puede leer en Éxodo el llamado de Moisés cuando Dios le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y ahí es donde Dios entonces se le revela a Moisés utilizando una simple zarza, pero que esa zarza tuvo un comportamiento que no era común al ojo humano ni al entendimiento humano. Entonces Dios trabaja de esa manera. Si como cristianos queremos ver las zarzas de la vida con los ojos naturales y no entender lo que Dios nos quiere enseñar, entonces ahí es donde está el problema de desarrollar la fe. Porque hemos nacido a un mundo espiritual donde Dios se mueve en lo espiritual. Recuerde lo que el Señor le dijo a la samaritana: Dios es espíritu. Le dijo, dice el Señor, Dios es espíritu. Y los que se acercan, es necesario que le adoren con el espíritu. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener clara en nuestra vida. En el libro de Hebreos, capítulo 11, allí hay una galería de hombres de Dios y mujeres de Dios que hicieron grandes cosas para Dios. Y yo voy a usar solamente un ejemplo, porque voy a usar en este mensaje dos ejemplos. El ejemplo de Abel, y después pasaremos al ejemplo de Lázaro. Dice aquí, Hebreos 11:4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Dice la Biblia en el libro de Génesis, que es que narra este pasaje más completo, porque Hebreos está haciendo alusión a la ofrenda de Abel en cuanto a su acto de fe. Pero en Génesis, pues, para resumir, nos dice la Biblia que un día Caín, que era el hermano de Abel, él era agricultor. O sea, él se movía en la esfera de la agricultura. Y dice que él trajo ofrenda a Dios. ¿De qué trajo Caín ofrenda? De lo que él sembraba, de lo que él trabajaba. Su ambiente era la agricultura. Y él trajo a Dios ofrenda de lo que él sembraba. Pero dice la Biblia que también Abel, su hermano, era pastor de ovejas. O sea, era ganadero. Del hato de sus ovejas tomó un cordero, aunque la Biblia no dice que era un cordero, pero me imagino que era un cordero, y lo trajo al Señor, dice de los más engordados, y lo trajo al Señor y lo ofreció en sacrificio. Y dice la Biblia que no le agradó a Dios la ofrenda de Caín. No le agradó a Caín ni a su ofrenda, dice la Biblia. Pero sí le agradó a Dios la ofrenda de Abel. Porque Dios, si usted lee el pasaje, Dios no le reprocha a Caín que su ofrenda no era buena, sino la actitud de Caín, su actitud, porque al ser rechazado, Caín mostró lo que había dentro de su vida. O sea, Caín no pasó esa prueba. Y su comportamiento da la razón a Dios. Porque no es lo que tú ofrendas, sino cómo lo ofrendas.
No es la cantidad, sino lo que hay dentro de tu corazón. Y Caín quedó al descubierto, porque su actitud dice que su rostro se demudó. Y Dios lo aconsejó que no pecara, pero que al final él era el que decidía qué iba a hacer con su vida. Se llenó de celo, de amargura, de resentimiento, porque él en el fondo, él estaba compitiendo. Porque cuando una persona le trae algo a Dios, sea mucho, sea poco, no está pendiente de lo que otro ofrenda o otro hace. Pero dice la Biblia que cuando Abel trajo su ofrenda, Dios la aceptó como excelente. Porque la ofrenda de Abel era una ofrenda muy simbólica y muy trascendental. Esa ofrenda, si bien es cierto, Abel la ofrece ese día, porque era para ese día que él ofrecía su ofrenda, pero esa ofrenda tenía una repercusión poderosa para el futuro. Y por eso es que se habla que por la fe Abel ofreció un cordero donde hubo, hermano, derramamiento de sangre, donde se ofreció una víctima inocente, donde eso representaba, hermano, la redención del hombre, porque miles de años después Dios enviaría un cordero para sacrificarlo y redimir a la humanidad. Por eso la Biblia dice que por la fe Abel ofreció una excelente ofrenda a Dios. Y dice, aún el muerto, esa ofrenda habla por él. ¿Por qué? Porque, hermano, la fe de un hombre o de una mujer trasciende el tiempo, hermano. Hoy en día nosotros, cuando leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿a quién leemos? A los apóstoles, al Señor Jesús. Y la mayoría de los apóstoles murieron, pero su legado de fe es el que nosotros hoy día leemos y nos alimentamos de todo lo que ellos nos dejaron a nosotros. Ellos murieron, pero su fe todavía habla y todavía nos edifica hasta el día de hoy. Y mire que en este preciso momento yo estoy usando el ejemplo de Abel. Abel murió hace miles de años. Y su testimonio y su fe es sinónimo, hermano, de consulta. Hoy estamos hablando de él. Hoy estamos estudiando su vida, esa ofrenda que él hizo, sin Abel saber medir en el tiempo y en el espacio lo que significaría para Dios y la humanidad esa ofrenda que él trajo delante de Dios. Pero él lo hizo por fe, que eso es lo que la Biblia resalta, por la fe. Entonces, hermano, la fe trasciende la muerte, la fe trasciende el tiempo y el espacio, y eso es algo que debemos tener presente. El otro ejemplo, hermano, es el ejemplo de Marta, la hermana de Lázaro. Dice la Biblia que cuando Lázaro enfermó, al Señor se le avisó que él estaba enfermo. Lázaro vivía en Betania. Pero él dice la Biblia que el Señor no quiso ir inmediatamente a atender a Lázaro, porque el Señor sabía que Lázaro iba a morir, pero él también sabía que él iba a hacer un milagro poderoso en la vida de Lázaro. Ya yo he dicho anteriormente que uno de los milagros más poderosos que Jesús hizo en su vida fue el milagro de resucitación en la vida de Lázaro, porque eso rompe todos los parámetros físicos, biológicos del ser humano. No hay una forma científica que alguien pueda explicar cómo Dios pudo resucitar a un hombre que tenía 4 días de estar muerto y que ya estaba prácticamente deteriorado su cuerpo. La Biblia dice que cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, donde está pues, ellos están velando a Lázaro,
Marta fue la primera que corrió a recibir al Señor. Y Marta le dijo, Señor, pero en una forma pues de prácticamente recriminándole, Señor, si hubieras estado antes aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y ahí es donde empieza ese diálogo de Jesús con Marta. Y el Señor le dijo a Marta, Marta, tu hermano resucitará. Esa fue una palabra que salió de la boca del Señor. Y Marta le dice, sí, yo sé que Él va a resucitar, pero en el día postrero. Y es aquí, hermano, donde está el asunto de la fe en la vida de muchos cristianos. Hay algo interesante, hermano, en el diálogo entre Marta y Jesús. Marta le dijo a Jesús, yo sé que mi hermano va a resucitar. Pero Marta no entendía las palabras de Jesús. Y ese es un problema que hay muchas veces en la vida del cristiano, de que el cristiano puede creer en Dios y puede creer en la palabra de Dios, pero el cristiano tiene que entender la palabra de Dios. El cristiano tiene que entender cuándo Dios le está hablando a él en la palabra. Porque muchos lo que hacen es leer la Biblia religiosamente, como una especie de devoción, devocional. Leer un salmo, leer un pasaje de la Biblia y bueno, decir, bueno, sí, tremendo Dios, a través de esta historia pues pude aprender algo. Y esa palabra escrita es lo que se llama en griego logos. Es una palabra escrita, donde aprendemos de la historia, donde aprendemos de la vida de los hombres de Dios, las mujeres de Dios, donde aprendemos de sus ejemplos y todo lo demás. Pero esa palabra logos es una letra solamente escrita. Pero ¿qué dijo Jesús a los discípulos? Jesús dijo, mis palabras no son logos. Mis palabras son espíritu y son vida. O sea, mis palabras están en otra dimensión. Y eso es algo, hermano, que es importante que nosotros lo tengamos claro. Cuando el Señor le dijo a Marta, Marta, tu hermano resucitará, no le estaba hablando en logos, hermano. Le estaba hablando en una palabra viva, que en griego se llama rema, que es la palabra que cobra vida. Recuerde que Jesús es el verbo que se hizo carne. O sea, Jesús era la palabra viviente, la palabra encarnada. Y eso es quizás algo que algunos no pueden comprender. Quizás los discípulos en ese momento no lo comprendían. Y Marta tampoco lo estaba comprendiendo. Pero Jesús le dijo, Marta, tu hermano resucitará. Ah, yo sé, hermano, yo sé, Señor, dijo, allá en el día postrero. La fe de muchos cristianos no es una fe de hoy, sino que es como la fe de Marta en el día postrero. Es una fe para el futuro. Y quiero decirte, hermano, que si tú crees o tienes ese tipo de fe, te diré que eso no es fe. Eso es esperanza. La esperanza es lo que dice la misma palabra, lo que esperamos que un día suceda. Y hay una gran diferencia entre fe y esperanza, hermano. La fe dice hoy, la esperanza dice quizás mañana. Y muchos cristianos su fe es una fe de esperanza, porque algunos dicen, sí, yo sé que algún día Dios me va a contestar. Algún día Dios se acordará de mí, hermano. Otros dicen, es que quizás yo no me lo merezco y por eso Dios no me ha contestado. Esa es la fe de mucha gente. Por eso, hermano, es que cuando usted lee la palabra de Dios, deje que Dios le hable a través de esa palabra. No lea la palabra por leerla. La palabra hay que escudriñarla. Hay que meditarla. Hay que orar para que el Espíritu Santo de Dios, a través de esa palabra, Dios nos hable. Y esa palabra cobra vida y se vuelve rema en nosotros.
y esa palabra al ser rema, el Espíritu Santo vendrá sobre tu vida, levantará tu fe y tú dirás, sí Señor, yo tomo esa palabra, la acepto para mi vida, creo que tú vas a hacer lo que me estás diciendo en esta palabra, porque no solamente la creo, Señor, sino que ahora la comprendo. Comprendo lo que tú me estás diciendo en esa palabra. Y eso, hermano, es importante, porque Marta no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo. Y hermano, la fe camina hacia lo real, la fe camina hacia el cumplimiento, la fe camina hacia el milagro. La fe no se queda estática, no dice, bueno, si Dios quiere, no, la fe se mueve. Por eso es que muchos cristianos no reciben algunas cosas, porque muchos cristianos tienen una fe de esperar que vengan del cielo las cosas y les caiga encima. Y esa fe no camina con Dios, hermano. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque Jesús caminó hacia el sepulcro. Jesús le habló a Marta, pero él caminó hacia el sepulcro. Él no se quedó en la casa de Marta y María a llorar a Lázaro. No. Él caminó hacia donde estaba el muerto. Y mientras estaba caminando hacia allá, ¿qué decía Marta? Señor, pero él llegue ya, Señor, son 4 días. ¿Qué vas a hacer allá, Señor? Esa es la fe que da excusa. Una fe que duda, que ve los obstáculos. Le digo, Señor, hay una gran piedra ahí en la entrada del sepulcro. ¿Quién va a mover esa piedra, Señor? Si cuando enterramos a Lázaro, muchos hombres, un grupo de hombres tuvo que mover esa piedra, y ahora tú quieres ir para allá y él yede y está muerto y hay una gran piedra. Y empezó Marta a dar excusas. O sea que esos son, hermanos, los obstáculos. Porque empezamos a ver con los ojos la piedra, empezamos a oler hiede. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Empezamos a usar los 5 sentidos naturales con los cuales nacimos, pero que muy poco sirven para moverse en el mundo espiritual. Muy pocos nos sirven los sentidos para movernos en el mundo espiritual. Hay un 6º sentido que es la fe, hermano. Y la intuición espiritual, que quizás un día hablaré de la intuición, porque es algo, hermano, que se mueve en la vida de los hombres y las mujeres de Dios. Pero eso va a depender de tu ambiente donde tú te muevas. ¿Cuál era el ambiente de Marta? Afán, ansiedad. Ella estaba limpiando la casa, ella vivía afanada y turbada, dice la Biblia. San Marta no era muy espiritual. Y cuando las personas no son muy espiritual, les cuesta creer que Dios haga milagros, que Dios haga cosas maravillosas, porque ellos no se mueven en ese ambiente. Es como un pez que cuando está fuera del agua, eso no es el ambiente de un pez estar fuera del agua. Entonces, cuando la gente se mueve mucho en el ambiente de lo terrenal, de lo natural, el cristiano que vive oyendo malas noticias, que te dijo, que mataron, que hicieron, que... Hermano, tu vida se va a llenar de eso, de temores, de dudas. Y por eso es que aún hay muchas personas cristianas, entre comillas, que cuando uno le habla de que el Señor abre los ojos de los ciegos, de que levanta paralíticos y hace milagros, hay gente que se dice cristiana que se ríe de eso. Dicen, no, hermano, es que usted es fanático. Es que esos milagros eran para el tiempo de los apóstoles, dicen algunos cristianos, que tienen una fe, hermano, muerta. Porque el Cristo de ellos no es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Porque Jesús dijo, yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos. O sea, el Cristo nuestro es un Cristo que está vivo, no es un Cristo histórico del tiempo de los apóstoles. No, hermano. Es un Cristo que está a la diestra del Padre, que se levantó de entre los muertos y Él hace milagros hoy en día. Pero ¿por qué para mucha gente es difícil creer esto? A un pseudo cristiano, porque yo no puedo decirle que son totalmente cristianos. Porque como un cristiano que cree en un Cristo que resucitó, dude de que hayan milagros. Eso es algo contradictorio, hermano, totalmente. Entonces, ahí estaba Marta, luchando con su duda.
El Señor le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, ese es uno de los pasajes más poderosos que Jesús haya dicho en toda su vida, hermano. Esas son palabras mayores, hermano. Jamás un ser humano se pudo atrever a decir esas palabras, hermano. Y no eran palabras huecas. Jesús iba hacia el sepulcro, hermano, a demostrar que eso que él estaba hablando era cierto. Y dice la Biblia que movieron la piedra y Jesús no entró al sepulcro, porque los hombres santos de Dios en la antigüedad no se contaminaban con cadáveres. Eso lo prohibía la ley de Moisés. O entrar en un lugar tan inmundo como era el sepulcro adentro, lleno de malos olores. Eso es una contaminación que los sacerdotes y los hombres de Dios no se contaminaban de esa manera. Entonces Jesús desde afuera, dice la Biblia, llamó y gritó: Lázaro, ven fuera. Y usted conoce el pasaje, hermano, lo puede leer en Juan capítulo 11. Lázaro salió y fue un milagro, hermano, de los más asombrosos que haya alguien hecho en esta tierra, hermano. Entonces, esa es la fe de hoy. Esa es la fe que no se mueve por lo que ve, sino que se mueve por lo que cree. Ese es el rema de Dios, porque cuando Jesús dijo: Lázaro, ven fuera, esa palabra es una palabra rema que resucita muertos, que resucita la fe muerta del cristiano, que levanta al que está en el suelo, que vigoriza la fe de todo cristiano. Entonces, si usted ve a María, la hermana de Marta, María no tenía el problema que tenía Marta. María era una mujer espiritual. Marta un día se quejó con el Señor porque María no la ayudaba en la casa. Porque cuando Jesús llegó, en un pasaje dice la Biblia, que Jesús llegó, porque él siempre iba a visitar la casa de Lázaro y a sus hermanas, y dice que ese día María estaba a los pies del Señor, escuchando lo que el Señor le estaba enseñando. Porque María fue una mujer que desarrolló fe, una fe viva, porque ella escuchaba el rema que salía de la boca de Jesús, y eso alimentaba su espíritu y su fe. Por eso fue que cuando Jesús llega a la casa, la primera que corre, impetuosa, es Marta, y le reclama al Señor. María estaba tranquila, María no corrió a recibir al Señor. Porque cuando una persona su fe la tiene fundamentada en el Señor, no vive turbada, no vive afanada, vive tranquila, vive confiada en el Señor, porque se alimenta de su Señor. Y María le dice las mismas palabras que Marta le dijo al Señor, pero se la dice en otro tono. María le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, yo estoy segura que mi hermano no hubiera muerto, porque yo sé quién tú eres. Pero sin embargo, Marta dijo las mismas palabras, pero en un tono de reclamo. Usted puede estudiar eso, hermano, o hermana, léalo y estúdielo. Son las mismas palabras, pero de dos personas que se mueven en dos diferentes ambientes. Y entre comillas, las dos son cristianas, pero una vive una vida afanada y turbada y otra vive una vida abundante. Cuando Marta le reclama al Señor que a María no le da cuidado y no viene a ayudarla, porque Marta está preparando los alimentos y todo para que el Señor almuerce o cene en la casa, y María está, que parece una mujer fresca, descuidada, a los pies del Señor allí, escuchando al Señor. El Señor le dijo: Marta, 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 afanada y turbada estás. Y le dice: María escogió la mejor parte,
y no le será quitada. O sea, yo no le voy a decir a ella que se pare ahora mismo y te vaya a ayudar. Yo no le voy a decir eso. Porque ella escogió la mejor parte. O sea, para María, lo más importante en su vida era su relación con su Señor. Lo más importante era lo que Dios decía. Para ella, eso era oro en polvo. Ella atesoraba esas palabras. No solamente en su mente, sino en su corazón y en su espíritu. Por eso ella no vivía turbada ni afanada, hermano. Porque nosotros somos producto del ambiente en que nos rodeamos, nos movemos. Si usted se mueve en un ambiente de duda, si usted se mueve en un ambiente de preocupación, de temores, su fe, hermano y hermana, muy difícilmente va a crecer y se va a desarrollar. Si usted lee la palabra de Dios, pero usted no comprende lo que Dios le está diciendo, esa palabra muy poco usted le saca provecho. Y eso es importante, hermano. Cuando usted lea la palabra, no la lea apurado, no la lea por compromiso, por decir que leyó, mejor no la lea. Cuando usted va a leer la palabra de Dios, saque tiempo en un lugar donde nadie le moleste, donde usted pueda zambullirse en esa palabra, escudriñarla, dejar que el Espíritu le ministre, oír la voz de Dios a través de esa palabra. Y cuando usted sienta, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu, que Dios nos está hablando directamente en esa palabra, entonces usted toma esa palabra, la hace suya y abre la boca y usted dice: Señor, gracias. Yo tomo esa palabra, yo la acepto en mi vida y me levanto en fe. Porque Marta, si hubiera sido por Marta, el Señor no va al sepulcro. Porque ella empezó a detener al Señor. ¿Para qué vas para allá, Señor? Él hiede, ya tiene 4 días. Hay una piedra, Señor. Esa es la fe que se pone obstáculos. Una fe que tiene temores de creer porque no es su ambiente el espiritual. Su ambiente es el humano, terrenal, carnal. Y muchos, no, hermano, yo no puedo orar por esa persona porque si no se sana, o sea, no tengo la seguridad, no tengo la convicción, porque la fe es la convicción, hermano. Es la certeza de lo que se espera. O sea, la fe tiene seguridad, tiene convicción, tiene certeza de que lo que yo espero lo voy a recibir. Esa es la perfecta definición de la fe en Hebreos capítulo 11, verso 1, que el escritor de los Hebreos da esa definición que ni el diccionario de la Real Academia de la Lengua puede tener una mejor definición que la que da Hebreos capítulo 11, verso 1. Entonces, mi querido hermano, para ir ya concluyendo, la pregunta es: ¿en qué ambiente tú te mueves? Tú eres cristiano, tú eres cristiana, pero ¿cómo está tu fe? ¿De qué se alimenta tu fe? ¿De las noticias? ¿De lo que dice el vecino o la vecina? ¿De lo que sucedió en el barrio? ¿Tu fe se alimenta de eso? No, hermano. Entonces, lo primero que tú tienes que preguntarte es eso: ¿en qué esfera, en qué ambiente tú te estás moviendo? Una vez que tú reconoces eso, entonces tú le pides a Dios que te ayude. Y tú le dices: Señor, ahora entiendo por qué mi fe no crece, o por qué yo no puedo tener esa confianza de que voy a recibir eso ya, hoy, que tú vas a abrir esa puerta en mi vida. Porque no me estoy moviendo en esa esfera espiritual. No estoy alimentándome de la palabra. No estoy entendiendo lo que leo. Estoy como el eunuco, allá en el pasaje de Felipe, que leía y leía, iba feliz leyendo. Había comprado una copia del libro del profeta Isaías, que era algo muy costoso en aquellos días, y él iba feliz, hermano, leyendo, pero él no entendía nada de lo que estaba leyendo.
Así que ese libro del profeta Isaías le iba a servir de poco a él porque él no le iba a sacar provecho a eso. Y así hay muchos cristianos, hermano, felices con su Biblia, leyéndola, pero no comprenden. Entonces usted tiene que pedir al Espíritu Santo, hermano, porque el Espíritu Santo nos enseña a todos. Dice, si alguien está falta de sabiduría, pídele a Dios que Él da sin medida y sin reproche. O sea, todo eso está al alcance nuestro, hermano. Que usted le pide al Señor. Ya usted entendió que no se está moviendo en el ambiente espiritual, sino que usted se mueve en el ambiente humano con sus 5 sentidos, y ese es el ambiente de la carne, hermano, la parte natural. Pero usted nació en un mundo espiritual y usted tiene y debe moverse en el mundo espiritual. Porque el mundo espiritual no se mueve de acuerdo a lo que yo veo naturalmente o lo que yo oigo. No, mi hermano, sino lo que yo creo. Y cuando hay convicción, no importa lo que tú veas y lo que tú escuches, nadie te va a mover de tu convicción, de tu seguridad en Dios. Porque tú dices, no, Dios me dijo, Dios me habló. Esa palabra me la dio Dios a mí y yo voy a confiar y voy a creer en Dios y voy a confesar sí y amén, que eso es así y que yo veré eso en mi vida. Entonces tú te vas a empezar a mover en el ambiente correcto, que era el ambiente de María. Ambiente de fe, de tranquilidad, cero estrés, cero preocupación. Usted me dirá, hermano, pero es que yo tengo problemas. Sí, pero todo eso está en el mundo natural, hermano. Todo eso está en el mundo natural. Pero tu solución está en el mundo espiritual. Tienes que tener eso bien presente. Tienes que empezar a profundizar tu fe, a pedirle a Dios que te dé entendimiento cuando tú lees la palabra, a pedirle a Dios que te enseñe cómo escuchar su voz, a pedirle al Espíritu Santo que te dé testimonio a tu espíritu cuando hay una palabra rema para tu vida. Entonces actuar en fe y decir, Señor, esta promesa es mía. Yo la acepto en mi corazón. Esta palabra que tú me acabas de dar, Señor, la voy a tener presente en mi vida. Porque no voy a andar más por lo que veo, sino por lo que creo. Porque por fe andamos, no por vista, dice el apóstol San Pablo. Hermano, este es un tema muy vasto, pudiéramos hablar mucho de esto. Usé el ejemplo de Abel, cómo esa ofrenda de Abel representó tanto para Dios. Abraham tuvo que vivir esa experiencia y después el Señor, cuando sacrificó a su hijo, ofrendar lo que más uno quiere. Y Abel lo hizo por la fe, dice la Biblia. El ejemplo de Lázaro, contundente, porque el poder de Dios se manifestó y Dios fue glorificado. Porque la muerte de Lázaro era para que el nombre del Señor fuese glorificado. Por eso él no corrió cuando le avisaron que Lázaro